Saludos, estudiantes de la Biblia, sean bienvenidos a este espacio, en el cual nos vamos a dedicar a estudiar y a escudriñar las Escrituras, porque son ellas las que nos pueden dar direccionamiento hacia cuál camino debemos tomar y cuál debemos seguir con la ayuda del Eterno. El tema que vamos a estar tratando es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y cuál es el Evangelio que predicó el Mesías y el que estamos predicando? Haremos un contraste entre lo que predicaban ellos con lo que estamos predicando nosotros. Tal vez es un video de varias secuencias o de varios capítulos, pero les aseguro que si nos quedamos hasta el final, usted podrá estudiarlos uno por uno y sacar su propia conclusión. Y que sea el Espíritu del Eterno dándonos a cada uno entendimiento para que podamos crecer y madurar en el camino que Él ha trazado para con nosotros. Uno de los rabinos más prominentes del primer siglo, cuyo mensaje era anunciar a su pueblo disperso entre las naciones que la tan esperada era mesiánica, por fin había llegado. Este hombre perteneció a la secta de los fariseos hasta el último día de su vida. Él respondía el nombre de Shaul de Tarso. Aquí en Occidente popularmente lo conocemos como el apóstol Pablo. En una de sus correspondencias a las comunidades de Galacia, dejó escrito una advertencia muy importante acerca del tema que vamos a tratar. Él dijo, y lo leo: «Mas si aún nosotros, o un mensajero proveniente de los cielos, les presenta a ustedes un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea anatema». Como antes se los he dicho, también hoy se los repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. El anatema es la porción que se consagra al Eterno, pero para destrucción. Por lo tanto, debemos reflexionar con mucho temor sobre estas palabras, ya que las afirmaciones del apóstol tienen base jurídica y legal y se encuentran enmarcadas en la constitución del reino del Eterno. Usted puede hallarlo en la sección de Deuteronomio capítulo 13. Y en base a esto, me gustaría comenzar con una pregunta muy básica y muy sencilla y esencial en nuestro caminar. ¿Qué es el Evangelio? Es posible que usted que me escucha se haya identificado alguna vez en su vida como cristiano evangélico, pues a esto nos corresponde mucho más responder correctamente y con responsabilidad a esta pregunta. Pues en esto es lo que se basa el ser prudente y entender el camino que seguimos, como dice el libro de Proverbios. No busco una respuesta de significado como para que respondamos las buenas nuevas. Busco más bien una respuesta de definición y de entendimiento. Tómese unos segundos y responda a esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? No qué es para usted el Evangelio, sino de qué trata el Evangelio verdadero escrito en este libro. A mí en lo personal me habían enseñado que el Evangelio era lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo acepté fielmente esta doctrina, pues hacía referencia a esto cuando quería compartir el Evangelio. Nada me parece incongruente. Y hay quienes consideramos o consideren que Cristo es el centro del Evangelio, o que Él es el Evangelio en sí, y lleguen a pensar que antes de su muerte y resurrección no existe cabida para un Evangelio. Bueno, yo pensaba lo mismo. No había comprendido aún en plenitud el contexto que encierra las palabras del apóstol cuando dice conforme a las Escrituras. Hasta que un día, continuando con mis lecturas, leí en la narración de Marcos capítulo 1, del verso 14 al 15, lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim, del reino del Eterno, diciendo: el reino se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Pero él dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto me desconcertó por completo.
En aquel momento entendí que Él no los dijo después de haber resucitado, sino al comienzo de su ministerio. Por primera vez me pregunté, ¿qué era lo que el Maestro estaba enseñando y predicando? Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué entendía su audiencia cuando Él dijo, crean en el Evangelio? Permítanme decirles que ellos no entendieron esa palabra tal y cual usted y yo la comprendemos, buenas nuevas. Para ellos, el Evangelio, Besorá, tiene un significado aún más profundo y oportuno, un significado esperanzador y ajustado a la realidad. Pues la idea de buenas nuevas para ellos no es otra cosa que ver cumplidas las promesas del Eterno hechas a sus padres y a nuestros padres. Una gran parte de los seguidores del Mesías sufriente, aquí en Occidente conocido como el Cristo crucificado, afirma que el Evangelio o las buenas nuevas de salvación consiste en perdonar a los hombres sus pecados por medio del sacrificio que Él hizo, por medio del sacrificio del Mesías, y poder guiarlos a una vida moralmente ética frente a la sociedad, junto con la garantía de una vida eterna en los cielos, en contraste al castigo del infierno que le esperaría a todo aquel que rechaza el conocimiento y el reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Sé que cada gremio o denominación tiene su concepto de lo que es la salvación y lo que es el Evangelio. La idea que acabo de plantear es un denominador común en el mundo cristiano, pero lejos de ideologías o de conceptos doctrinales. El verdadero cristiano es aquel que tiene conciencia y tiene pasión por la verdad, siempre buscando la opinión de las Escrituras para poder apoyar su confianza. Y es a estos creyentes a quienes es dedicado este tema, a quienes están dispuestos a ser sometidos a persecución por causa de la verdad. Aquellos que frecuentemente en sus oraciones de rodillas claman al Eterno que les revele cuál es su camino para poder obedecerlo sin importar el costo. Permítame darle a considerar un par de premisas antes de proseguir. Yo veo la necesidad de que se pueda entender esta verdad para que pueda ser más sencillo digerir lo que viene a continuación. La primera premisa: el Evangelio no es un mensaje del Nuevo Testamento, sino la confirmación de las promesas hechas a los padres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, del verso del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio del Eterno, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro amo, Yeshua el Mesías, que es del linaje de David, según la carne. Con seguridad, este texto nos muestra al menos dos cosas. La primera, que el Evangelio del Altísimo es una promesa o conjunto de promesas, pero hechas a los padres del Eterno hacia ellos. Y en segundo lugar, que estas promesas fueron anunciadas por los profetas y están disponibles en las Santas Escrituras. Ahora, cuando se dice Santas Escrituras, debemos comprender que no está hablando de textos neotestamentarios, sino más bien de los escritos de los primeros discípulos, ni tampoco de los escritos que conocemos aquí en Occidente como Nuevo Testamento. Debemos comprender que el Maestro y los apóstoles predicaron con los únicos textos que teníamos en aquella época, que era el Antiguo Testamento, correctamente llamado el Tanakh, que es un acrónimo de la Torá, la ley, Nevi'im, que significan los profetas, y Ketuvim, que significan los escritos. Y entre ellos están los salmos, los libros de historia. Debido a que los escritos de los primeros discípulos se consolidaron hasta el siglo III, en el primer siglo, lo que todo el mundo en aquella época reconocía como la palabra del Eterno o las Santas Escrituras,
era el Tanaj o el Antiguo Testamento. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar, porque siempre que me detengo a escuchar a un evangelista, ya sea detrás de un púlpito o en las esquinas de los barrios con megáfonos, ellos predican lo que consideran a sí mismos como el Evangelio. Siempre escucho un discurso muy similar, centrado y fundamentados en textos neotestamentarios, textos del Nuevo Testamento. Invocan textos semejantes a porque de tal manera amó Dios al mundo, estoy golpeando a la puerta y llamo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y textos semejantes a estos. Pero jamás he escuchado a un predicador del Evangelio basando sus textos en el mal llamado Antiguo Testamento o el Tanaj. Haríamos bien en saber que el Mesías, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ninguno de ellos presentó el Evangelio apoyándose en textos del Nuevo Testamento. Ellos se apoyaban en textos de la Torá, los profetas y los salmos. Piénselo un momento. Si yo le diera una Biblia que tuviera solo los textos desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías y lo pongo a usted delante de un auditorio lleno de personas con deseos de aprender el Evangelio, ¿podría usted enseñarle apoyando sus palabras en los libros de Moisés, los salmos y los profetas? Si su sincera respuesta es negativa, entonces es muy probable que lo que está enseñando como el Evangelio no sea lo mismo que los apóstoles y el Mesías enseñaron. Si no somos capaces de utilizar las herramientas que ellos utilizaron, tampoco seremos capaces de mantener la continuidad del camino que ellos trazaron. Ahora veamos la segunda premisa. El mensaje que dice que un Salvador enviado por el Eterno, puesto en expiación por las transgresiones, establecerá en un futuro un reino de paz a través de justicia, no es ningún mensaje cristiano. Más bien, es la esperanza otorgada del Eterno al pueblo de Israel. En el libro de Hechos, capítulo 26, el verso del 6 al 9, el mismo apóstol Pablo define esta verdad diciendo: ahora, por la esperanza de la promesa, escuchen, la promesa que hizo Yahweh a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente al Eterno de día y de noche. Por esta esperanza, dice él, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Noten aquí que la promesa a la cual Pablo está haciendo referencia es el Evangelio. Y señala que quienes esperan el cumplimiento total de esta profecía son las 12 tribus de Israel. Querido amigo, es tiempo de que acomodemos lo espiritual a lo espiritual y recordemos para quién se hicieron las promesas, con quién se establecieron los pactos y cuál fue la misión que vino a cumplir el Mesías. Indagando, escudriñando las Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, para ver cuál es el mensaje del Evangelio. En Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 5, nos da una pequeña pista. Pues Pablo, de su propio puño y letra, él dice: los que son israelitas, de los cuales, o sea, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, de la ley, el servicio y las promesas. ¿De quiénes son? Continúa diciendo, los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, quien está sobre todos. Bendito sea Yahweh por los siglos. Amén. A muchos líderes religiosos les es difícil a veces asimilar esta verdad. Aún insisten en definir la teología del reemplazo, de que la iglesia reemplaza a Israel, pero la Escritura define claramente que la verdad de la promesa es dada a Israel.
y que irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Él no puede negar lo que ya ha dicho alguna vez. La Iglesia no puede reemplazar a Israel en los pactos y en las promesas. Aún en los textos neotestamentarios y el mismo Mesías también les dice: vienen días, declara Yahweh, en que se hará un nuevo pacto, una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nótese usted aquí que en este texto ni en ningún otro texto de las Escrituras se menciona un pacto que haga el Eterno con los gentiles. Ni en este pasaje ni en ningún otro pasaje de la Escritura. Pero poco a poco iremos poniendo las cosas en perspectiva. Y con la ayuda del Eterno, Él nos irá revelando el Evangelio que anunció Moisés, que anuncian los salmos y los profetas, que resulta ser el mismo mensaje que el Mesías Yeshua y sus apóstoles enseñaron. Me despido con las palabras del Eterno dadas a su pueblo en el libro de Jeremías, capítulo 6. Deténganse en sus caminos y miren, pregunten por la senda antigua, cuál sea el camino que deban de transitar, y entonces encontrarán paz para sus almas.